Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Bienvenida y bienvenida a este 2024 y a este primer directo del año. Recién estamos empezando, vamos a empezar a sumar a la gente en el día de hoy. ¿Qué tal, Escuela Electra? Que mañana tendré también un directo con Melissa. Mañana miércoles a las 8 de la noche. Así que, bueno, bienvenida a la gente que se va sumando a este directo especial porque es el primero del año. Gracias a todas las personas que se sumaron la semana pasada, en el cual hablamos, bueno, de la finalización, hablamos de muchas cosas, hablamos de los propósitos, cómo marcar los objetivos para el comienzo del año, cómo cerrarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada. Cristina, ¿qué tal? Feliz año desde Islas Baleares. Más gente por allí. Hoy vamos a hacer un directo, no lo había anunciado en redes, porque bueno, estos días de fiestas, ayer, etcétera, había dejado el ordenador. Y hoy vamos a hacer un directo hablando de programación neurolingüística. Recordemos que mediados de febrero estaremos comenzando la formación en Practitioner Coach en programación neurolingüística por el Instituto Europeo de PNL, en el cual yo soy el formador y te transmitiré todos estos conceptos de los cuales estaremos hablando en el día de hoy. Así que bueno, vamos a ir, pueden ir haciendo preguntas, seguimos recibiendo a la gente. Feliz año, Mercaba, Melissa. Como dije, mañana estaré también en un directo a las 8 de la noche en el cual hablaremos de la salud, de la importancia de cuidarnos en salud. Y para ello muchas veces es importante trabajar nuestra mente. Nosotros decimos dentro de la psicosomática clínica que los problemas a partir de nuestra mente. Psicosomática, psicomente, soma, cuerpo. Para lo cual es muy importante trabajar este ordenador. Entonces, hoy hablaremos de la programación neurolingüística. Dígame por favor si se ve bien hoy, porque el otro día cuando estaba escribiendo había gente que me decía que se leía, a veces suele suceder que se lee dado vuelta. Y entonces hoy voy a tratar de, en la medida de lo posible, de que se pueda ver adecuadamente. Efecto espejo. ¿Se ve en el efecto espejo? Es decir, ¿se ve al revés de nuevo? Porque el otro día intenté cambiar este concepto. Pero bueno, si no, lo tiraremos así. Entonces aquí tenemos la PNL, Programación Neurolingüística. ¿Qué es lo que vamos a programar? Lo que vamos a programar básicamente es esto de que es nuestro cerebro. Sí, se ve del revés. Bueno, lo siento mucho en esta oportunidad. También intentaré ver cómo lo podemos hacer para que la próxima se pueda ver correctamente. Entonces, decía, ¿qué es lo que vamos a programar? Vamos a programar este ordenador que tenemos que es el cerebro, donde gestionamos prácticamente todo nuestro cuerpo, todo lo que tiene nuestros sistema nervioso, está todo conectado a través de nuestra columna, y entonces tenemos que gestionar esto. Sí, ya sé, Adri, que se ve al revés, a veces se distorsiona, espero que se distorsiona, estoy con el micro, entonces espero que se vea bien. Bueno, son algunos temas que iremos afinando porque la estructura no es como la hacíamos habitualmente desde el ordenador en el cual estaba sentado. Haré también algunos directos de esta manera. Entonces, decíamos, ¿y cómo vamos a programar nuestro cerebro? A partir de nuestra lingüística, tanto verbal como no verbal. De hecho, la programación es un conjunto de técnicas que nos permiten programar o reprogramar nuestra mente para que a partir de nuestra lingüística podamos interactuar no solamente con el mundo exterior que nos rodea, con las relaciones, con nuestro entorno, sino también con nuestro mundo interior de una manera totalmente diferente, mucho más eficiente y eficaz. Pero ¿qué pasa? No solemos dedicar ese tiempo a reprogramar este ordenador. Es como cuando tú usas el ordenador o la computadora, como decimos en Latinoamérica, entonces estamos utilizando la computadora, pero nunca le haces una limpieza, no limpias los cookies, no le pasas un antivirus, absolutamente nada. Es decir, no le haces un mantenimiento a tu ordenador. ¿Qué pasa? De virus que están metidos por ahí, de gusanos que están metidos por ahí y que básicamente hacen que al final
el ordenador o todo lo que está en el ordenador, los programas del propio ordenador, funcionen de una manera totalmente deficiente. Entonces hay que destinar este ordenador. Como dice Melissa, si no se limpia y se pone lenta. Exactamente. Si no hacemos un pasaje de eliminar esos cookies y eliminar esa basura que tiene nuestro ordenador, en este caso nuestra mente, que son esas experiencias del pasado que, como explicaba la semana pasada, es decir, esas experiencias que yo he tenido en el pasado o que ha tenido mi herencia a través del transgeneracional, esas experiencias han formado ciertas creencias, esas creencias me forman líneas de pensamiento, ese pensamiento me hace actuar y decidir de una determinada manera y por lo tanto me hace obtener un resultado visible que muchas veces no es el que realmente quiero. Por lo tanto, es este ordenador que o reprogramarlo. En este caso hablaríamos de reprogramarlo. No solamente programarlo, sino reprogramar, porque ya tenemos esta programación. ¿Cómo tenemos esta programación? Es decir, nosotros, una vez disculpas a la gente que se va sumando, ya me avisaron que está al revés en efecto espejo, pero para que lo puedan entender, nosotros recibimos a través de nuestros 5 sentidos, recibimos 400.000 millones de bits de información por segundo, tanto por nuestra parte consciente como por nuestra parte inconsciente. Es decir, en este momento nosotros estamos recibiendo un montón de información en nuestro ordenador, a través de nuestra mente, a través de nuestros 5 sentidos, principalmente a través de nuestros 5 sentidos. Esto dentro de la programación lingüística le llamamos estructura profunda. ¿Qué significa la estructura profunda? La estructura profunda es la información totalmente virgen, es decir, esta sala es una sala sin significado. Cada uno de nosotros y de nosotras le dará un determinado significado a esta sala y ese significado que le daré a esa experiencia que yo estoy viviendo, que es totalmente neutra para todos, hará que yo, a través de ese significado, dé una respuesta y tome una decisión determinada que me hará obtener un resultado. Todo es causa y efecto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? A través de esta estructura profunda, que es igual para todos, como digo, esta sala, o pongo ejemplos, como por ejemplo, como digo siempre, a los dos nos deja nuestra pareja, a los dos se nos muere un familiar, a los dos nos echan del trabajo, etcétera, etcétera. Vivimos la misma experiencia. Sin embargo, cada uno de nosotros va a filtrar esta experiencia, o sea, todo lo que estamos percibiendo del mundo exterior, a través de lo que denominamos estructura de referencia. ¿Qué es esta estructura de referencia? Básicamente, cada uno de nosotros y nosotras tenemos esa estructura de referencia que nos hace filtrar la experiencia o percibirla de una determinada manera. La estructura de referencia está compuesta por nuestros valores, por nuestra educación, por nuestra cultura, por nuestras creencias, experiencias, lo que hemos heredado, etcétera, etcétera. Esta estructura de referencia me hace formar una especie de huella dactilar que tengo aquí. A través de esta huella dactilar, cada uno de nosotros se formará una interpretación de la realidad, que es un mapa, que verbalizaremos solamente 2000 bits por segundo de toda esta información que hemos recibido, solamente verbalizaremos una parte. Esta parte le llamamos, lo que verbalizamos de la experiencia, se llama estructura superficial, pero curiosamente lo que nosotros verbalizamos, para que esta experiencia encaje con mi forma de ver la experiencia, el ser humano va a eliminar, distorsionar y generalizar. ¿Qué quiere decir esto? Que cada mapa que nosotros nos hacemos de la experiencia no tiene nada que ver con la experiencia en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, como decimos habitualmente, nosotros no vemos el mundo que es, sino que vemos el mundo que somos debido a que cada persona tiene una estructura de referencia diferente de cómo se ha educado, qué padres ha tenido, qué país ha nacido, qué cultura, qué valores les han inculcado, qué creencias tiene, qué experiencias propias. A partir de aquí, cada persona se va a formar una interpretación de la realidad pensando que esa interpretación que ha hecho ese individuo es la realidad y verbalizará una parte totalmente sesgada de la realidad
que estará llena, como decía, de eliminaciones, distorsiones y generalizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo verbalizo la experiencia que he percibido a través de mis 5 sentidos, para que esa experiencia encaje con mi forma de ver el mundo, el ser humano va a eliminar información que no le interesa. Es decir, nuestra mente va a eliminar ciertas partes de la experiencia que no coinciden con mi estructura de referencia y al final, como decimos siempre, el ser humano prefiere tener razón antes que ser feliz. Y entonces yo no tendré en cuenta ciertas partes cuando estoy discutiendo con otra persona de forma verbal. Mi cerebro será capaz de eliminar esa información que no me interesa porque esa información no me hace tener razón a mí y no me hace estar en lo cierto. Por otro lado, distorsionamos la realidad. ¿Qué significa esto? Que el ser humano, o a través de este ordenador que decíamos anteriormente, es capaz de distorsionar totalmente todo lo que está percibiendo a través de sus 5 sentidos, lo verbaliza de una manera totalmente distorsionada, como no ha sucedido, no tiene nada que ver con lo que ha sucedido, una vez más, para que encaje con su estructura de referencia. Por otro lado, también, ¿qué hacemos? Generalizamos, es decir, como no podemos verbalizar absolutamente toda esta información que hemos recibido y verbalizamos una parte, evidentemente acá habrá generalizaciones y no nos damos cuenta que a la hora de verbalizar nuestra experiencia y generalizarla, hablamos y decimos, la gente conduce mal, la gente está estresada. ¿Qué pasa cuando hablamos de esta manera? Lo que sucede es que cuando hago esa generalización no me estoy dando cuenta de que al hacerla meto a todo el mundo, incluidas aquellas personas que me han hecho, que no están dentro de esa generalización. Es decir, cuando una persona dice la gente conduce mal, en realidad en su mente hay 3 o 4 nombres de personas que realmente conducen mal, pero para no decir Pepito, Pepita, José y María conducen mal, decimos una forma de economizar en nuestro lenguaje, decimos la gente conduce mal. Pero el verbalizar la gente conduce mal o la gente está estresada me hace actuar con otras personas que no están estresadas de la misma manera como yo estoy pensando de que la gente está estresada. ¿Se entiende este concepto? Entonces, al final, tú vas a actuar de una manera totalmente distorsionada y no proporcional porque no todo el mundo está estresado. Sin embargo, tu forma de percibir esa realidad o tu creencia es que toda la gente o la gente vive de forma estresada. Actuaré con todo el mundo, que es parte de la gente, de esa manera y me relacionaré con esas personas como si estuvieran estresadas, cuando en realidad muchas veces parte de mi percepción. Por eso decimos, dentro de lo que es la programación neurolingüística, el primer postulado, la programación neurolingüística se desarrolló en la época de los 70 a través de John Grinder y Richard Bandler. Grinder era el profesor de Bandler y desarrollaron como un proyecto de fin de carrera de Bandler, desarrollaron toda esta herramienta, que hay muchas maneras de definir la programación neurolingüística. Unos hablan de que es una ciencia, otros de un conjunto de herramientas. A mí me gusta definirla, como lo dije al principio, un conjunto de herramientas que nos permiten programar o reprogramar nuestro cerebro a partir de nuestra lingüística, tanto verbal como no verbal. Entonces, el primer postulado que mencionaban John Grinder y Richard Bandler era: el mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros, es como cuando tú conduces, tú vas conduciendo y tienes el GPS. A través del GPS puedes ver más o menos cómo es el camino, pero curiosamente el GPS no tiene nada que ver con el propio camino. ¿Se entiende este concepto? Es decir, en el GPS más o menos veo la carretera por donde ir, pero no veo las personas en el GPS que están circulando por allí, no veo los edificios. El GPS me ha eliminado información, la ha distorsionado porque se ajusta a la gráfica y por otro lado también la ha generalizado, es decir, la ha compactado y la ha puesto muy pequeña para que nosotros podamos ver a través de esa circulación en el propio GPS por dónde va el camino. Pero esa representación no tiene nada que ver con el territorio. Es una representación, es un mapa del territorio, pero no tiene nada que ver con el territorio. Sin embargo, el ser humano actúa en base como si su mapa e interpretación
del territorio fuera el territorio en realidad. ¿Se entiende este concepto? Podemos ir a una ronda de preguntas mientras sigo explicando el concepto de la programación neurolingüística. Entonces, ¿qué hacemos dentro de la PNL? Dentro de la PNL, nuestro cerebro guarda información en términos, hablamos del famoso VAC. VAC, ¿qué significa esto? Que las experiencias en nuestra mente se guardan en términos visual, que son imágenes, A, de auditivo, que son sonidos, y la K, que viene de kinestésico, o son sensaciones. ¿Vale? Entonces, básicamente nos movemos en lo que denominamos el VAC. Después está también olfativo, gustativo, el cuádruple que se llama en la programación neurolingüística. ¿Qué significa esto? Que nosotros recibimos la información del mundo exterior a través de imágenes, sonidos y sensaciones que procesaremos internamente y daremos una respuesta al exterior. Nosotros tenemos una forma de operar nuestro cerebro que recibimos la información del mundo exterior, la procesamos según nuestra estructura de referencia y damos salida a esa verbalización de cómo hemos experimentado la situación. Pero vuelvo a insistir, la manera en la cual nosotros almacenamos la experiencia en términos de imágenes, sonidos y sensaciones no tiene nada que ver con la propia experiencia en sí. Yo he almacenado la experiencia según mi estructura de referencia. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que mi estructura de referencia puede ser limitada, fruto de las experiencias que he vivido o que he heredado. Y entonces daré una respuesta a esa experiencia en una discusión con mi jefe, con mi pareja, con mis amigos o una interlocución. Siempre defenderé a capa y espada lo que yo tengo aquí como mi propia identidad. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano, esa identidad, hemos hablado en muchas oportunidades del concepto del ego, ¿no? Es decir, esa identidad que nosotros tenemos es lo que yo soy. Yo soy estas experiencias, yo soy estos sentimientos, yo soy estas emociones, yo soy estos logros, yo soy estas posesiones, yo soy esta historia. Entonces, ¿qué pasa? El ego no quiere morir y para no morir, al final utiliza estos arquetipos temporales de justificación, culpa y espera al final para adecuar esta historia porque no quiere morir y no queremos soltar ese cuchillo del cual hablo muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Me identifico con esa historia y verbalizo la experiencia en base a mi interpretación de esa historia. Pero muchas veces lo que sucede es que lo que yo obtengo a la hora de verbalizar esa situación, luego lo que me vuelve no es lo que realmente quiero obtener. ¿Qué está sucediendo aquí? Como expliqué el otro día, tendré que ver la cadena hacia atrás, es decir, tendré que ver cuáles son esas experiencias propias o heredadas en mi vida, que he heredado de mi familia, de mi clan familiar o mis propias heredadas, que me han llevado a tener una línea de creencias que me forman una forma de pensamiento, que a su vez esa forma de pensamiento me hace actuar y decidir de una manera que me hace obtener ciertos resultados que luego no quiero obtener. Por lo tanto, cuando yo estoy obteniendo de ese mundo exterior algo que no quiero obtener, es porque yo he hecho una interpretación totalmente errada de la propia experiencia. La he hecho ¿por qué? Porque tengo experiencias limitantes, tengo unos valores que no me dejan, como decía el otro día, si yo soy de derecha, las cosas que dicen los de izquierda no las acepto, aunque estén bien, o la gente que es de izquierda no acepta las cosas que dicen la gente de derechas, aunque puedan tener alguna idea que esté bien, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Mi mente totalmente acotada, totalmente sesgada, no me deja incursionar o no me deja ampliar mi mapa del mundo para darme cuenta que el mundo hay tantas interpretaciones como personas hay. Hay 8.119 millones de personas en el mundo actualmente y cada una va a ver desde su propio prisma. ¿Cuál es la idea dentro de la programación neurolingüística? La idea es ir a esas experiencias o esas carpetas o esos archivos
como dijimos al principio, de ese ordenador que es mi propia mente y cambiarlas debido a que se han almacenado de una manera que no es correcta. A partir de este cambio, yo voy a poder ampliar mi mapa del mundo, como decíamos anteriormente, es decir, mi interpretación de la propia experiencia, voy a ampliar mi mapa del mundo y entonces cambiaré o alinearé mis valores, me formaré, cambiaré mis creencias que vienen dadas de experiencias, cortaré con ciertos patrones de heredados y me dará cuenta que mi cultura solamente me dice que yo he nacido en este país o en esta familia y que por ende no solamente está lo que piensa mi familia o lo que culturalmente me están imponiendo dentro de mi vida. Hay otras culturas, hay otras religiones y entonces, como siempre pongo el mismo ejemplo, si tú de repente te adoptan y te llevan a Pakistán con 1 año de vida, tú mismo o tú misma, básicamente, físicamente serías más o menos parecido a lo que eres ahora actualmente, tal vez estarías ahora con un burka o vestido diferente y estarías defendiendo a capa y espada otra realidad que no tiene nada que ver con la que estás defendiendo ahora como real, ¿se entiende? Vamos a ir a una ronda de preguntas. Cristina nos dice, entonces no hay ninguna realidad, ¿entiendo? Pues no la hay. La realidad, nos tenemos que entender que yo tengo una realidad y la persona que está enfrente está viendo una realidad totalmente diferente. Es como el clásico ejemplo de esto, ¿no? Es decir, las personas que ven de aquí verán un 9 y las personas que ven de aquí verán un 6. ¿Y esto qué es? ¿Un 9 o un 6? Pueden ser las dos cosas a la vez. Sin embargo, el mantener y defender a capa y espada mi propia identidad y esa propia estructura de referencia, defender mis creencias, me llevará a tomar ciertas decisiones que tal vez no me hagan obtener, como digo, los resultados que quiero. ¿Se entiende? Seguimos aquí con algunas preguntas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es poder identificar cuál es mi forma de ver el mundo que me hace tener un mapa tal vez totalmente sesgado o acotado porque evidentemente el ser humano elimina, distorsiona y generaliza a la hora de verbalizar la propia experiencia. Esto no es una tarea fácil porque, como decimos siempre, nos aferramos a esas ideas como si fueran las únicas, nos aferramos a esa forma de pensar, nos aferramos a toda esa identidad. Entonces, para el ser humano salir es como decirle al gusano o a la crisálida o a la mariposa que ya ahora tú eras otra cosa totalmente diferente a lo que eras, ¿no? ¿Cómo? Yo soy un gusano, soy una crisálida. No, pero tú serás una mariposa el día de mañana porque puedes serlo. La mente no lo entiende esto, no lo entendemos porque muchas veces al final pensamos que lo que estamos viviendo, nuestra realidad, no tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, esa realidad, como hemos visto hasta ahora, son fruto de decisiones que yo he tomado y acciones y decisiones que yo he tomado fruto de lo que tengo aquí en mi ordenador. Romper con esos patrones no es fácil, porque es romper con esa identidad. Por eso muchas veces necesitamos ayuda de un profesional para cambiar, para que nos haga tomar conciencia de cuáles son aquellos patrones que están en mi inconsciente, están en mi caja, fruto de mis heridas de la infancia, fruto de los abandonos, fruto de sentirme desplazado, porque me hicieron bullying, porque han abusado de mí, porque no me han tenido en cuenta, porque ha nacido mi hermano o mi hermana y mis padres ya se desplazó todo lo que yo esperaba de mis padres. Entonces ahí es donde se forman, hemos hablado de las 5 heridas de la infancia, en el cual se forman ciertos agujeros en nuestra mente que resulta que después me harán decidir desde una manera totalmente sesgada. Y estaré decidiendo en base al miedo, porque esta estructura de referencia, que son mi propia experiencia, me dirá que yo no puedo decidir esto porque tengo miedo, como decíamos el otro día, el martes pasado,
tengo miedo a perder mi pareja, tengo miedo a perder mi trabajo, tengo miedo a que mi hijo o mi hija se vaya, tengo miedo a no ser aceptado o aceptada en este sistema y así sucesivamente, porque nos hemos identificado con una propia historia. Vamos a ir a más preguntas que tengan por allí, mientras sigo explicando este concepto. Entonces, ¿cuál es la idea? Es cambiar este software, bajarnos ahora en este 2024, que estamos en este 2024, la idea es bajar la nueva aplicación para poder interactuar en el mundo de una manera totalmente diferente. No sé, Carlos, si me mandaste una solicitud para entrar en el vídeo o no. Si es así, te la acepto y charlamos un rato aquí juntos. Entonces, en este 2024, cambiar la percepción, primero es saber cuáles son esos patrones mentales que no me están dejando avanzar. Cuando yo no alcanzo los objetivos en mi vida es porque tengo un software anticuado. Estamos trabajando con el Windows XP o el Windows 98 y no estamos hablando con el Windows 11 o estoy hablando en otro sistema operativo, porque al final esta mente, como decimos, es un ordenador que yo puedo reprogramar para poder ver más allá de lo que yo estoy viendo, ampliar mi mapa del mundo y por lo tanto poder alcanzar y conseguir todas aquellas cosas que me esté proponiendo debido a que tengo creencias limitantes propias, de experiencias propias heredadas, como digo siempre, que me están haciendo ver el mundo de una manera totalmente limitada. Creo que para ganar un sueldo digno hay que trabajar mucho, hay que esforzarse mucho, todo tiene un esfuerzo. O supongamos que tus padres te dicen que siempre haces las cosas mal, que nunca te sale nada bien. Todo ese tipo de cosas van quedando en la mente de ese niño que luego dará una respuesta o actuará en base a ese software que fue instalado en experiencia del pasado, en este caso por sus padres o tutores, ¿no? Bien, más cosas por aquí. Hoy haremos este directo de media hora. Entonces, recordarles, para aquellas personas que quieren formarse en la programación neurolingüística, nos puede servir a la hora de dar formación, a la hora de negociar, a la hora de vender, a la hora de relacionarnos con el mundo exterior y con nuestro mundo interior, a la hora de ligar, como decimos, a la hora de trabajar muchas cosas, de trabajar con equipos de empresa, equipos de trabajo, porque tú vas a dar ciertas indicaciones o vas a verbalizar ciertas experiencias de una manera mucho más específica dentro de ese ámbito, de ese entorno, que te permitirán conducir tanto a ti como al grupo de personas que tienes en tu entorno de una manera mucho más eficiente y eficaz. Escuela Electra nos dice, es una poderosa herramienta de crecimiento personal. Sin lugar a duda lo es, porque la programación lingüística, como digo, nos permite cambiar esos patrones mentales, bajarnos la nueva actualización. Tendremos la formación presencial aquí en Vigo a mediados de febrero. Empezaremos con la formación de 6 fines de semana, viernes por la tarde y sábado todo el día, en el cual lo podrás aplicar a muchísimas cosas, como digo, liderar equipos, la oratoria, vemos temas de lenguaje no verbal, porque dijimos que la PNL es este conjunto de técnicas que nos permiten programar o reprogramar nuestra mente a partir de nuestra lingüística, tanto verbal como no verbal. Entonces vemos muchas cosas del lenguaje no verbal. ¿Debido a qué? A que si tú sabes estas técnicas y sabes cómo funciona nuestra mente y cómo respondemos, podemos ver y captar lo que la otra persona me está diciendo inconscientemente. Lo que sacamos por nuestra boca en la comunicación solamente representa el 7%. 7% de la comunicación significan las palabras. El otro 93% está dada por las formas de cómo decimos lo que decimos. Es decir, las palabras tienen una connotación, pero solas las palabras, si no tienen una entonación, si no ustedes no ven mi movimiento, la forma en la cual yo estoy vestido, etcétera, 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 al final todo eso está hablando también dentro de la propia comunicación. Por lo tanto, la comunicación tiene un 7%, que son solamente el significado de las palabras, y el otro 93% son las formas de cómo decimos lo que decimos. Muchas veces ponemos énfasis en las palabras que utilizamos a la hora de comunicarnos con otras personas y con nosotros mismos, pero no ponemos conciencia en las formas de cómo lo comunicamos. Y las formas de cómo lo comunicamos
son muy importantes porque van a dar un contexto o un envoltorio a ese mensaje que queremos mencionar. Es como yo le dijera aquí en este momento, por favor, apaga tu equipo, ¿no? O apaga tu móvil. O te diría, apaga tu móvil. Te estoy diciendo exactamente lo mismo, sin embargo, las formas que estoy utilizando en un caso u otro son totalmente diferentes. En este caso, obtendré de ti una cosa totalmente diferente si te lo digo de una forma y obtendré otra cosa si te lo digo de otra manera totalmente diferente. Por lo tanto, la PNL, la programación neurolingüística, hoy hablaba con una persona también que es profesor, en el cual hablaba de que con los chavales tenía algunos problemas a la hora de comunicarse y llevarlos para adelante, ¿no? Y esto en la programación neurolingüística también nos ayuda, porque como dijimos anteriormente, nuestro cerebro recibe en imágenes, sonidos y sensaciones, y muchas veces transmitimos una experiencia a los alumnos solamente si yo soy visual, transmito en términos visuales, y entonces hablo de ver claro, desenfocado, en términos visuales. Si yo fuera, pero ¿qué pasa? La gente que es auditiva no capta el mismo lenguaje que yo. O de repente, si yo soy auditivo, hablo en términos de alto, bajo, un sonido, me suena, alguien me dijo. Pero ¿qué pasa? Los visuales y los kinestésicos no se adaptarán a este mensaje que yo estoy dando. Entonces, no es que el alumno pueda tener no le guste una asignatura o una materia. Es que muchas veces nosotros como docentes o profesores no estamos ajustando el lenguaje o esas formas a la forma de la otra persona. ¿Qué pasa? La programación lingüística, al ampliar mi mapa del mundo, me permite ampliar ese mapa y poder hablar a la otra persona en su mismo lenguaje. Esto hará que yo pueda obtener de la persona lo que realmente quiero obtener. Pero ¿qué pasa? Cuando no le hablo en su lenguaje, o en términos kinestésicos, sentir, pesado, liviano, hay que sudar la camiseta, esto lo tenemos que sentir profundamente, es un calor que me entra en el cuerpo. Una persona visual no entendería. Por eso muchas veces dentro de los equipos, cuando ponemos una persona visual y una persona kinestésica, o una auditiva y otra visual, el trabajo, si no son de las mismas personas con el mismo sistema representacional, al final van a poder sacar el trabajo bastante peor que si son dos personas con el mismo sistema representacional. En la medida que yo deje mi identidad, deje mi estructura de referencia y pueda adaptarme con mi comunicación a lo que está percibiendo la otra persona, podré obtener, como digo, de la otra persona lo que realmente quiero obtener. Bien, gente, preguntas que tengan por allí de la programación neurolingüística, recordemos que pueden acceder a esta información en jorgerialcoach.com, en el curso online que ya está grabado, y si no, tendremos el presencial a partir de febrero en Galicia en la edición número 20 largos, así que no me acuerdo. Si no tenemos más preguntas, este vídeo, como siempre, quedará grabado aquí, así que lo pueden repasar para sacar algunas pistas de cómo encarar este 2024 y programar o reprogramar este músculo tan pequeño de 1,5 kg aproximadamente, en el cual más o menos es esto el cerebro. Tengo un cerebro por ahí que lo he mostrado en algunas oportunidades. Y hay que usarlo, y hay que programarlo o reprogramarlo, no vivir en piloto automático, sino que es importante programar esta herramienta que muchas veces no la utilizamos adecuadamente. Dicho esto, recordarles que mañana, como digo, mañana también voy a estar en un directo invitado con Melissa, en el cual hablaremos de la salud y la importancia al final de la mente, de cómo trabajamos en nuestra mente, porque muchas veces la mente o esos pensamientos o esa manera de ver distorsionada la realidad nos hace enfermar. Bueno, antes de irnos, Gonzalo, no entendí muy bien lo que comentaste del territorio. Gracias, si puedes comentarlo. Decía que decimos en la programación lingüística que el mapa no es el territorio. ¿Qué significa esto? Que el territorio sería la propia experiencia y el mapa es la interpretación que tú haces de la experiencia. Es como en el GPS. El GPS es un mapa del territorio, pero lo que tú ves en el GPS no tiene nada que ver con el propio territorio.
¿Se entiende? Entonces, ¿pero qué pasa? Yo creo que lo que estoy viendo como el mapa es realmente el territorio y estoy tomando decisiones en base a un mapa, no al territorio en sí. Y entonces me estoy perdiendo de personas, me estoy perdiendo de edificios, me estoy perdiendo de carteles, de árboles, de bosque, de naturaleza, de esa información que es muy rica a la hora de tomar ciertas decisiones, pero tu cerebro las ha eliminado, distorsionado y generalizado para que encaje con tu forma de ver el mundo. Entonces, nosotros nos formamos un mapa o una interpretación de lo que estamos percibiendo y ese mapa es el que verbalizamos, solamente 2000 bits por segundo. Esta le llamamos estructura superficial, pero esto que estamos verbalizando no tiene nada que ver con la propia experiencia. Así que, dicho esto, gracias a todos y a todas por estar cada semana. Feliz año, feliz comienzo de año y dedicar un tiempo de este año a trabajar cada uno de vuestros aspectos y de vuestras aristas que están por allí y que no los dejan vivir la vida que ustedes realmente quieren, porque realmente se puede, lo que pasa es que hay que ponerse y esto lleva un trabajo. Buen comienzo de año, un abrazo de paz profunda. Chau, chau.